Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 27 al 30. Este es el sermón número 7 de la serie que hemos titulado Gozaos en el Señor, en la epístola a los Filipenses. Filipenses 1, 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y la podamos entender. El apóstol, en el versículo 27, expresa una confianza, en esta porción está expresando una confianza a la contestación de su oración. No necesariamente que sea lo que Él desea, sino sea que pase como Él quiera, o sea que Él pase como Él no quiere, tiene gozo. Esto es lo que había dicho en el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esto es lo que Él desea. Pero al haber leído nosotros esta oración del apóstol Pablo, de la que veníamos hablando la vez anterior, en la cual él dice que él estaba en un aprieto, que él no sabía qué escoger, que para él vivir era Cristo y morir ganancia, y que estaban esas dos cosas, pero que él confiaba que Dios le iba a responder, permitiéndole regresar una vez más y volver a ver a los filipenses. Y él dijo: por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto es lo que yo creo que va a suceder. Pero la lección que habíamos aprendido, espero yo, es que nosotros, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, no debemos presumir de la voluntad de Dios. No irnos a ningún extremo cuando nosotros oramos, es decir, no creer que tenemos una super fe y que yo estoy orando por esto y se va a cumplir como yo quiero. No así, pero tampoco vivir en un temor pecaminoso, sino que cualquiera que sea la respuesta del Señor a mi oración, podré decir: hágase tu voluntad. En cuanto a esto, quisiera comentarles que esta semana estuve escuchando un testimonio de un pastor. Esto fue en el siglo pasado, pero él hizo un poema muy, muy hermoso, en el cual dice: Dios no comete errores. Qué bonito, ¿verdad? Es una frase bella. Dios no comete errores. Pero esta persona que hizo ese poema, Dios no comete errores, lo hizo después de esta experiencia. Oigan, él era pastor, ya tenían, me parece que 3 o 4 hijos, y la esposa está para dar su 5º hijo. Pero en aquella época no es como ahora que los esposos son permitidos estar en la sala de parto y todo eso. No, a él le tocaba la sala de espera. Y él estaba ahí en la sala de espera con sus niños, esperando que mamá terminara su labor de parto. Y el doctor viene y en lugar de
de con gozo decirles, Padre, usted, porque eso no se sabía antes, si era niño o niña hasta que naciera. Se daban cuenta, no como ahora. Usualmente el doctor venía ahí, le felicitaba, ¿es usted padre de una niña? ¿Es usted padre de un niño? Etcétera. Y viene con aquel rostro demacrado y dice, lamento decirle que su hijo ha muerto, pero lamento decirle que su esposa también. Entonces, ese tipo de cosas me impactan por lo siguiente, porque nosotros vivimos en una sociedad donde ahora tenemos tantas ventajas que, por ejemplo, esto de muertes por parto y así, son realmente pocas las ocasiones. Nosotros vemos en los testimonios del pasado, hombres de Dios, de los cuales se lee en los siglos, estamos hablando de siglos pasados, pero que los registros dicen, tuvieron 12 hijos, le sobrevivieron 5. Esa era la vida que tenían nuestros hermanos, porque no había las condiciones de salud, de medicina, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero transmitirles es, no es fácil enfrentar las providencias que no son favorables, sino de aflicción. Y en medio de esa aflicción, poder decir, Dios, esto no fue un error tuyo, ni te equivocas, es parte de tu plan, aunque no lo entienda. Entonces el apóstol Pablo nos ha mostrado eso en lo que venía diciendo, sea lo que pase conmigo, Cristo va a ser glorificado en mí, sea por vida o sea por muerte. Y de eso tenemos que aprender entonces nosotros. Ahora, Él va a mostrar, pase lo que pase, dice, ¿cuál es mi preocupación realmente? Esta es mi preocupación. Porque vean que empieza el versículo 27 con una palabra bastante particular. Dice, solamente... Venía hablando bonito, venía hablando positivo, venía diciendo que van a ver, yo voy a ir otra vez, estoy pidiendo al Señor y ustedes están orando, pero no se sabe si va a llegar. Pero ante todo dice, solamente esto. Esto es lo que realmente me preocupa. Que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. Sea que Dios me conceda ir donde ustedes, o sea que Dios no me conceda ir donde ustedes, que se comporten como es digno del Evangelio. En esta parte tenemos una aplicación ya. Porque vean que Él dice, sea que yo vaya o que no vaya. ¿Cómo son ustedes, mis hermanos, que asisten a esta iglesia? ¿Qué tanto les importa la opinión de sus pastores? Es decir, debe importarles, pero ¿hacen ustedes las cosas dependiendo de si los pastores lo aprueban o no? Es decir, si los pastores están, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero si ellos no están, hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Porque aquí dice, sea que yo vaya o no vaya, ustedes deben comportarse como es digno. Esto lo necesitamos todos, hermanos, porque cuántas veces olvidamos que ahí está el Dios que lo ve todo. Sí, Dios tiene su presencia especial aquí, cuando estamos reunidos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La presencia de Dios es especial y diferente. No es como la presencia de Dios en ningún otro lugar, pero Dios está en todo otro lugar también. Ahí en su trabajo, ahí en su colegio, ahí en su escuela, ahí en su vecindario. Ahí donde sea que usted se meta, ahí está Dios también viéndolo. Y él usa una palabra bastante interesante, que es que os comportéis. La palabra que él usa, si ustedes quieren estudiar la palabra griega, politeumai, viene de una palabra que también significa, que tiene una raíz como ciudadano, ciudadanía. Entonces, vean por qué les digo que es muy interesante. Porque les había comentado que Filipos, y lo habíamos visto en Hechos, era una colonia romana. Es decir, Filipos no es en Roma, es una colonia, pero los que ahí viven son ciudadanos romanos y tienen derechos como ciudadanos romanos. De hecho, eso era parte de lo que ellos se jactaban. Es decir, por decirlo así, tenemos pasaporte romano. Era algo.
Pero con eso iba unas ciertas características, es decir, si usted es romano y conoce la ley romana, usted también debe comportarse como romano. Eso sería hablando de ellos ahí. Recuerden que esa fue una de las cosas con las cuales acusaron a Pablo y a Silas en los Hechos de los Apóstoles. Leemos, dicen, estos vienen a decirnos cosas y costumbres que a nosotros no nos corresponde porque somos ciudadanos romanos. Ellos eran muy celosos de ser, aunque vivían, como les digo, en Filipos, ciudadanos romanos, una colonia. Bueno, por eso es que les digo que es interesante esta palabra que Pablo usa ahí, el apóstol, porque es como si les estuviera diciendo, no se les olvide a ustedes, hermanos en Cristo, ¿de dónde son ustedes ciudadanos? Hay una manera de comportarse si ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y de ahí también tenemos otra cosa que considerar. Si Él les dice que hay una manera digna del Evangelio, se deduce que hay una manera que no es digna o que es indigna, ¿cierto? Del Evangelio. Hay una manera entonces incorrecta de comportarse. Hay una manera y hay una forma incorrecta de hablar. Hay temas de conversación en los que el cristiano no debe participar. Hay formas de hablar. Hay una manera de conversar. Y de hecho también esa palabra, más bien traducida en la versión en inglés, dice our conversation, su conversación. En lugar de comportamiento dice conversación, porque la palabra conversación precisamente tenía ese significado antiguamente, es su comportamiento. El apóstol Pedro habla de algo muy similar en su carta cuando en 1 de Pedro 2:11 leemos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y oigan, nos sirve mucho aquí porque Él lo que les está diciendo. Yo lo que necesito es saber que ustedes están firmes en un mismo espíritu combatiendo. Es un lenguaje militar y el apóstol Pedro también lo usa. Dice, hay cosas que batallan contra el alma y ustedes tienen que aprender a pelear contra eso. Bueno, hasta este momento entonces hay una manera de comportarse digna del Evangelio y una que no es digna del Evangelio. Y no son ustedes ni soy yo el que me dice si eso es apropiado o no, es la Biblia. Nosotros tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que poder decir, como en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. O como habíamos visto también en el principios de la serie, para que aprobéis lo mejor. Nosotros, hermanos, no podemos vivir como los demás. Eso es un principio de separación indispensable para las iglesias del Señor. No podemos comportarnos como los demás. ¿Por qué? Porque no somos como los demás. Somos ciudadanos del reino de Dios. Solamente entonces dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Permiso. Una de las cosas que debemos reconocer es que no siempre la mayor amenaza es la oposición externa. Nosotros estamos hablando aquí, lenguaje militar, aquí hay una guerra. El que es verdadero cristiano es un soldado de Cristo y debe entender que esto es una batalla. Y la iglesia de Cristo debe entenderlo porque si se le olvida que eso es lo que somos, el ejército de Cristo, baja la guardia y Satanás viene y ataca y causa estragos. Pero la terrible realidad es que no siempre es de afuera la oposición, no siempre de afuera el ataque. Por eso es que el apóstol Pablo insiste
y lo habíamos leído en Efesios capítulo 4, voy a leerles los versículos 3 y 13. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo que Él está diciendo aquí, que Él lo que quiere es que estemos en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es doloroso de veras tener que reconocer que hay cristianos que no conocen de esta batalla y no parece que nunca estén dando una verdadera batalla. Les han pintado, por decir así, una historia que no es la correcta con respecto al cristianismo. Vea que Él nos dice: deben estar firmes. ¿Qué es lo contrario? No dé marcha atrás. Usted si es cristiano, usted si es cristiana, va a tener ataques y oposición. El asunto es: ¿qué va a hacer? ¿Va a retroceder? ¿Va a dar marcha atrás? ¿Va a salir corriendo? Aquí lo que dice es: esté firme, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, leemos lo siguiente, los versículos 38 y 39. Leemos algo triste, porque hay unos que sí retroceden. Aquí dice: mas el justo por la fe vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hay quienes retroceden. Pero en el siguiente versículo Él nos aclara: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el camino de la vida cristiana, no sé cuántos años tenga usted de ser cristiano, 5, 10, 20, pocos, muchos, pero en el camino se va a topar quienes se devuelven, quienes retroceden. Esta es la realidad. Y tristemente, por no entender las verdades de la palabra, algunos lo dan, retrocedieron, se fue al mundo, así es que es cristiano, pero anda mal. No, si retrocedió, está mostrando que posiblemente no es cristiano. Porque el verdadero cristiano, si tropieza, el Señor lo levanta. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero si retrocedió, ahí que dice: no agradará a mi alma. Pero nosotros, los verdaderos, los soldados de Cristo, no somos de los que retroceden para perdición. Muy claramente está dicho. Ese que dijo ser cristiano y que ahora vive como el mundo y que ya dejó el camino, que ha retrocedido para su propia perdición. Y nosotros permanecemos fieles para la salvación del alma. Ahora, si hemos de estar unánimes, unánime significa un mismo ánimo, una alma. Por eso me encanta esa frase de los Hechos cuando describe a aquella iglesia del primer siglo y dice: y eran de un corazón y un alma. Eso es estar unánimes. Pero ¿qué es lo que los une? Una misma fe, un mismo Señor. Una de las cosas que es riesgosa en las iglesias es cuando las personas vienen buscando un cierto compañerismo. Y está bien, aquí hay hermanos, aquí podemos hacer buenas amistades, pero cuando olvidamos qué es lo que somos soldados de Cristo. Sea que haga muy buenos amigos en esta iglesia o que todavía no los haga o que eso lleve tiempo o lo que sea, no fue a eso que vine. Vine a seguir a Jesucristo, a unirme al batallón de Cristo. Y claro que sí, tenemos que mejorar posiblemente en nuestras relaciones, pero no puede ser esa la base de nuestra unidad, nuestro compañerismo. Porque eso entonces se consigue en otras partes. Hay personas que se unen por diversas razones y son muy amigos, un club de algo. Esto no somos un club de algo, somos el ejército de Cristo.
Y puede que todos no tengamos, digamos, las mismas personalidades amistosas. Deberemos, claro, mejorar, pero no busquemos eso. Lo que tenemos que buscar es esto: unánimes en la fe de Jesucristo. Me doy cuenta, conozco a un hermano, a alguien, y me doy cuenta que él conoce a Cristo. Ya lo quiero como mi hermano porque veo que él ama a Cristo. Puede ser que no tengamos comunión en algunas cosas, tiene gustos completamente diferentes a los míos. No le gusta nada de lo que a mí me gustó en otras áreas, pero nos une la fe de Jesucristo. Tenemos que ser una iglesia así. Y no darle a ese aspecto de comunión un lugar que la Biblia no le manda, porque nosotros estamos llamados a amarnos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros diferentes temperamentos, amarnos. Pensemos en el grupo de Jesús y sus 12, es que eran bien diferentes. Y muchos tenían algo en común, que eran pescadores, pero no eran los mismos pescadores, eran diferentes. Estudie, mire la personalidad de Pedro, impulsivo, todo, mire los otros que a veces más tímidos se ven, cada uno con su personalidad, y tenían que juntos seguir a Cristo y aprender de Cristo y tratarse como hermanos. Y había 2 por ahí que les gustaba eso, lo de ser tomados mucho en cuenta, y le dicen a Cristo que ellos quieren sentarse a los 2 lados de él, Jacobo y Juan, y mandan a la mamá tras de eso, a que les diga a Cristo que nos siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Y él le dice: ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Pero vean cómo se sentían los demás discípulos, y sí se enojaron contra ellos. Pero con eso había que vivir, hay que soportar a Jacobo y a Juan, que son así. Pero tenían que aprender, no es que son así para siempre, están en su proceso. Eso tenía Dios que tratar con ellos, porque ellos tenían que beber de la copa que Cristo bebió y ser bautizados con su bautismo, y lo hicieron, murieron como mártires. Pero entonces tenemos que entender que quién es el que se opone realmente, quién es nuestro enemigo. Si él, Satanás, quiere engañarnos y que creamos que nuestros hermanos son nuestros rivales, y entonces nos pone a pelear entre nosotros. Él está contra nosotros. Nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese ejército del diablo es numerosísimo, y nosotros no podemos olvidar que ese es el verdadero enemigo, y él quiere engañarnos. No tenemos que caer en el engaño. Nuestros enemigos no son las personas, porque ahí dice que nuestro enemigo no es la sangre y la carne, es decir, no son ellos, es lo que está detrás de ellos. Todo lo que se opone al cristianismo es nuestro enemigo. Todo lo que se opone a Dios es nuestro enemigo, pero no la tomamos contra las personas, sino contra aquello que las mueve. El error, la mentira, Satanás mismo. Ahora, aquí usa una palabra en el versículo 28 que dice: y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué es ser intimidado? Mis hermanos, en una manera el Señor nos está diciendo, vea, el apóstol nos está diciendo, no sean tan miedosos, sean soldados, vayan a pelear la batalla. A mí nunca se me olvida, cuando pienso en esto de nuestras cobardías, que Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos leyendo la descripción de todos los que van al lago de fuego, al infierno. Pero lo que me llama la atención es que dice un montón de pecados, pero empieza por los cobardes. Y mis hermanos, entonces quiere decir que si algo no tenemos que ser los cristianos es cobardes. Tenemos que vencer nuestros miedos. Aquí dice que esa oposición, dice el versículo 28, y en nada intimidados por lo que se oponen para
que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esa palabra también me interesó mucho, lo que significa indicio. Y es la prueba de que hay quienes se pierden. Hay quienes están predicando hoy en día una religión en la cual al final nadie se va a perder. Todos se van a ir al cielo. Y aquí se nos dice que hay esa prueba de que hay quienes se pierden. Pero también nos dice que eso mismo es prueba de que hay quienes se salvan. Mas para vosotros dice de salvación y esto de Dios. Nunca se crea que usted se salvó a usted mismo. La salvación viene de Jehová. Jehová es el que salva. Eso nos une. Bueno, pero es una realidad que tenemos oposición. Y esa oposición diabólica se tiene que enfrentar con valentía. No se pelea la batalla que es espiritual con armas carnales. Por eso tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración, porque esta batalla es espiritual. Él finalmente dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay un conflicto en la iglesia del Señor. Y es creer y padecer. Se nos dice aquí que es algo concedido. Esto no cuadra muy bien con nuestra manera de pensar. Os es concedido. Es como si fuera que me dan el privilegio de padecer. Bueno, sí. El cristianismo tiene esas dos cosas y ambas cosas usted no las hace por usted mismo ni con sus fuerzas, ni creer ni sufrir. Es capacitado por el Espíritu Santo que el creyente puede creer y sufrir por Cristo. Una vez más lo digo, es capacitado por el Espíritu Santo que el creyente puede poner su fe en Jesucristo y sufrir por Jesucristo. Eso no se hace en las fuerzas humanas. Ahora, aquí Él lo está dando como algo, sí, como si fuera algo de decirles, qué bueno filipenses, veo que el Señor les está concediendo a ustedes el privilegio de sufrir por Él. Muy diferente del cristianismo que hoy se predica, que todo es triunfalismo, todo va a salir bien, todo tiene que salirnos bien supuestamente. Pues aquí dice que es Dios el que le concedió a usted la fe en Jesucristo y también viene con esa fe la obligación de sufrir por Él. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 el apóstol dice con claridad, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que quiere decirnos es que esto no es opcional, porque dice todos. Ahora, no la misma persecución, no todos experimentamos oposición en la misma manera. Algunos es en su círculo familiar, otros en su círculo de trabajo, otros en sus estudios, o diferentes. Otros, por ejemplo, los gobiernos opresores. Otros padeceremos por falsos hermanos que se han infiltrado. Pero siempre va a haber persecución. Siempre va a haber esa oposición al que de verdad teme a Dios y vive piadosamente. Pero vea, es eso. Los que quieren vivir piadosamente, vean la calificación, y esta es la que muchos no dan, no quieren vivir piadosamente, y por eso, así como vive, nadie nunca lo va a perseguir por cristiano. Si usted hace todo lo que los demás hacen, participa en todo lo que los demás participan, habla y piensa como ellos, ¿cuál oposición va a tener? Es cuando usted se para con la verdad de Dios y dice, un momento, yo le pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo y no apruebo eso. Y cada uno tendrá que decir cosas así. Yo recuerdo en mi trabajo ciertos momentos en los que un jefe quería que yo pusiera algo en un informe que no era la verdad. Bueno, llegó el momento de decir, lo siento mucho, en eso yo no puedo enviar ese informe porque ese informe no es conforme a la verdad. Y entonces usted va a ser probado. Pero si yo simplemente el jefe dijo que lo hiciera así y con tal de no tener problemas, no va a tener problemas. Pero no va a tener problemas aquí.
o con personas, pero con Dios. El que no esté dispuesto a padecer, al final llorará. En cambio, nosotros que ahora por Cristo estamos dispuestos a sufrir, tenemos la promesa de que Él enjugará las lágrimas de los ojos de los suyos. ¿Cuál es este conflicto que dice el apóstol que ellos han visto y ahora oyen de él? Porque así termina la sección que dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es ese conflicto? Lo había descrito antes, cuando él dijo, yo tengo deseo de partir. Voy a ver el versículo exacto. Ya, el versículo 23 dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Ven? Porque ahora dicen, hay un conflicto, este es el conflicto del que él está hablando. Estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese es el conflicto. Esa palabra partir, anótenla, es muy importante, porque nos sirve para también refutar a aquellos que creen que después una persona que se muera entre como en una inconsciencia, como si está dormido para siempre o algo así. Ese partir que da por morir, esa palabra significa en el griego cuando a un barco, cuando a una barca que está amarrada en el muelle le sueltan la amarra. Entonces, ese pudieran haberlo traducido así, teniendo deseo de que me suelten las amarras. Entonces, la idea es esa, la barca está aquí, está amarrada a esta vida, a este mundo y a esta vida, pero una vez que muere, le sueltan, ¿para que llegue a dónde? A la otra ribera. ¿Y quién está a la otra ribera? Cristo. Pues eso es lo que yo quiero, dice. Pero tengo esto. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Quiero partir para estar con Cristo, pero sé que hay una labor que hacer. Un deseo tenía él de trabajar por el avance de su reino. ¿Y saben qué es esto? Un corazón lleno de amor realmente. Dice, teniendo ellos, porque ese es el asunto, a veces, no a veces, muchas veces veo a la gente tratando las cosas de la vida cristiana como si hay dos clases de cristianismo. Este cristianismo de esos que sí son muy consagrados y el resto de todos los demás que es más o menos la cosa. Pero el apóstol Pablo no hace diferencia entre lo que él vive y lo que los creyentes de Filipos están viviendo y sienten. Esa idea de un cierto cristianismo para el clero y otro para los laicos viene del catolicismo romano y está mal, muy mal. Donde sea, aunque usted no sea pastor dedicado, lo que sea, donde sea que a usted le corresponde estar, hermano y hermana, ahí usted tiene que vivir para Cristo y servir a Cristo donde Él lo tenga. Y entonces aquí dice que así vivimos los demás cristianos también, con un conflicto. ¿Qué es mejor? Partir, estar con el Señor. Pero hay cosas todavía que hacer aquí. ¿Piensa usted que tiene cosas aquí todavía por hacer? Como les decía hoy hace 8 días, si usted parte, ¿alguien echará de menos lo que usted hacía? Bueno, nosotros somos ejército de Cristo y tenemos que vivir de cierta manera, eso se espera de nosotros. Y como les decía, eso incluye la conversación, incluye cómo usamos el tiempo, incluye qué tanto de nuestro tiempo estamos dedicando al entretenimiento, que es una de las armas más peligrosas que tiene Satanás a su favor.
las películas y los demás videojuegos y cuanta cosa, él captura la mente de las personas. ¿Para qué? Para que no piense en lo que es realmente importante, lo espiritual y lo eterno. Entonces el cristiano tiene que saber cómo comportarse, porque habrá entretenimientos válidos e inválidos. El cristiano tendrá que saber vencer la idolatría del materialismo, de los placeres, de la diversión. Tendrá que aprender a usar sus recursos, a no desperdiciar en lo que no vale la pena, a poner su grano de arena en la obra del Señor. Se espera de nosotros una vida caracterizada por el amor, y eso es lo que Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. Hay falta de misericordia en el mundo y hay falta de misericordia en la iglesia. No debe ser así. La iglesia debe ser el centro donde Dios extiende su misericordia. ¿Y cómo la extiende Dios? Sino a través de nosotros mismos. La mala mayordomía, por ejemplo, Dios pedirá cuenta de cómo usted usó todo lo que Él puso en sus manos: talentos, recursos, dinero. Pero para ir concluyendo, quisiera leerles lo que vimos hoy y hacerles una importantísima aclaración. Él dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es el asunto? No intente vivir como cristiano si usted no es cristiano. Eso va a ser la cosa más frustrante. Si usted no ha nacido de nuevo y no ha entendido el Evangelio, para usted la vida cristiana, si usted se propone: voy a comportarme de cierta manera, voy a hacer ciertas cosas, eso se le va a volver una carga imposible de llevar. Si usted no entiende el Evangelio y trata de, entonces voy a estar firme en la fe, y voy a ponerme horarios para orar y para leer la Biblia, cuántos capítulos por día, y etcétera. Y usted va a tratar de comportarse como si usted fuera cristiano, pero usted no ha nacido de nuevo. Entonces toda esta carga la va a poder llevar un tiempito y después va a retroceder. Va a ser intimidado. Cuando ya tenga que padecer por Cristo, sufrir por Él, no va a poder. Por eso la oferta del Evangelio es: vaya a Jesús, a Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, así lo llama la Sagrada Escritura. Y Él, por el gozo puesto delante de Él, es decir, ese gozo, el gozo de Cristo era la salvación de las almas de su pueblo. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sufrió eso. Hasta que usted se vea beneficiado del sacrificio de Cristo, usted va a poder decir: y por Él yo daría lo que sea también, porque Él dio todo por mí. Si no, usted se va a conformar con esa religión externa de simplemente hacer unas ciertas cosas y no hacer ciertas otras, y para eso no tendrá que sufrir. Usted se puede acostumbrar a eso. Es una religión de obras. No intente vivir como si fuera un soldado de Cristo si usted no se ha enlistado. Pero hoy puede enlistarse. Hoy puede ir y clamar y decirle: Dios mío, yo nunca he realmente entrado en este reclutamiento. He vivido este cristianismo así, sin interés, sin pasión. He creído que soy cristiano sin serlo, por eso vivo fracaso tras fracaso en lugar de tener esta victoria de la que habla la Biblia. Y si usted va al Salvador, Él le recibe, porque eso es lo que es Cristo, un Salvador de pecadores. Y si usted es cristiano,
o que confiesa ser cristiano, pero no ha andado rectamente, Dios es paciente. Pero si usted no atiende, la Biblia dice claramente que al que Él toma por hijo, lo azota. Esperemos entonces que Dios actúe. Esta palabra no se predica simplemente para tener información más en la cabeza. Dios demandará cómo responde usted a este mensaje. ¿Es usted soldado de Cristo y está dispuesto a darlo todo por Él o no? Y usted pudiera responder, claro que sí, yo por Cristo todo. Bueno, se va a mostrar en cómo usted vive, en cuáles son sus preferencias, en a qué usted le dice no y en a qué usted dice, aunque me cuesta, sí, en el nombre de Cristo. Dios nos ha hablado, hermanos, atendamos a su palabra. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, rogamos a ti por los méritos de Cristo que nos perdones porque no hemos sido la clase de soldados que debemos ser y no nos hemos esforzado suficiente en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Perdona a tu pueblo, Señor. Gracias porque así lo prometes tú, perdonar si hay un verdadero arrepentimiento, como nos leía el pastor hoy. Danos ese arrepentimiento para vida y no simplemente un lamento que no vale la pena. Haznos una iglesia que camina firme, unánimes en la fe del Evangelio, defendiendo la verdad y caracterizados por el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu bendición sobre cada alma. Amén.